Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras. Conduce Rodolfo Queral. Todos los miércoles a las 22 horas por Radio Trend Topic, la radio transmedia número 1. Muy buenas noches a todos, soy Rodolfo Queral y esto es Bestia Negra. Me voy a presentar ante todos ustedes, queridos y estimados oyentes. La Bestia Negra ha regresado de nuevo a los estudios de Trend Topic. Para los que no me conocen quién soy, me voy a presentar ante todos ustedes. Soy una persona que soy consultor político, soy analista de mercados. Alguna vez he cruzado los claustros universitarios estudiando ciencias económicas y posteriormente me he desempeñado en el campo de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, cosa que es lo que me ha definido como la pasión que alimenta el motor de mi vida. Me gustaría compartir con todos ustedes esta alegría de volver nuevamente al aire de esta radio que desde hace un tiempo me tenía con ganas de volver. Y bueno, este proyecto se fue comenzando a gestar de alguna manera hacia fines del año pasado, entre estos cambios políticos tan abruptos que ha atravesado la sociedad. Y bueno, se ha ido pariendo esta Bestia Negra, una época bastante disímil como para poder empezar a analizar algunas cosas. Y bueno, ha nacido bajo el signo de Aries, ha parido esta Bestia Negra entre algún eclipse de luna que ya nos va dejando luna Libra y entrando ya de cara con la cuestión astrológica también con un eclipse el día 8 de abril, un eclipse de Sol en Aries, así que nace con toda la fuerza ante todos ustedes. Mis queridos oyentes, los invito a todos los que quieran comunicarse con nosotros a partir de ahora. Tienen las líneas abiertas de esta emisora. Pueden comunicarse al WhatsApp de la radio, dejarnos mensajes al 11 26 42 20 42. Repito, 11 26 42 20 42. Y para los que nos quieran acompañar por redes sociales, tienen las plataformas por Instagram, es @radio Bestia Negra Radio, y las plataformas de la radio, como siempre, www.radiotrendtopic.com. Dicho esto, me gustaría también comentar con todos ustedes, más allá de quién soy yo, cuál es la propuesta de este programa, de qué va este programa. Bueno, claramente, como les decía, este es un programa de corte netamente político. Es un programa que va a tener actualidad, va a tener cuestiones de debate. Vamos a poder repensar muchas de las situaciones que estamos atravesando socialmente. Y básicamente, de alguna forma, vendría a ser una bitácora para que podamos desentrañar y revelar lo que el poder oculta detrás de las sombras. Esta sería la propuesta, digamos, provocativa que tengo para con todos ustedes. Ustedes dirán el nombre a qué hace alusión, Bestia Negra. Bueno, como les contaba, quédense tranquilos que no es ningún programa de satanismo, aunque tranquilamente podría serlo porque justamente, como les decía, vamos a hablar de política. Y bastantes personajes oscuros hay por todos lados atormentando nuestras vidas diariamente. Dicho esto, me gustaría decirle sucintamente que el nombre es un nombre provocativo, no tiene una cuestión de elección al azar, todo lo contrario, hace alusión a la terminología en francés de bête noire, una terminología del siglo XVIII que originariamente nos remitía a algunos de los miedos, yo diría, más ancestrales que tiene el ser humano, que son la oscuridad, las penumbras y la propia animalidad salvaje. Esta terminología se ha hecho tan famosa que tiene su réplica en casi todas las lenguas del mundo y actualmente dentro del propio lenguaje francés
en lenguaje contemporáneo del siglo XXI, la terminología bête noire o bestia negra, en su galicismo al castellano, representa todos los miedos o las pesadillas que podemos tener. Bestia negra también es una persona, según la Real Academia Española, que nos genera un hondo rechazo o alguna especie de animadversión. Así que dentro de esta situación, también coloquialmente o deportivamente, una bestia negra sería la pesadilla de todo equipo o de todo contrincante al cual nosotros no podemos vencer. Podríamos decir tranquilamente que la bestia negra deportivamente de Boca podría ser River o del Fútbol Club Barcelona podría ser el Real Madrid. Aunque a mí me gustaría pensar que esta bestia negra que atormenta a todos los socios de River, de la cual nunca van a poder despertar, es la pesadilla de su rival que lo llevó a la B, que es Belgrano de Córdoba. Asimismo, podríamos decir que a fin de cuentas, todos tenemos una bestia negra que nos atormenta, que nos acosa y que nos genera un rechazo o nos provoca el no tener descanso, y nosotros mismos también somos la bestia negra de alguien. Me gustaría también comentar con todos ustedes que este es un programa que va a tener actualidad, es un programa que va a tener dinamismo. Voy a plantear las cuestiones con un poco de humor negro, con un poco de, yo diría, de ironía, de sarcasmo, y de alguna forma como estamos atravesando alguna cuestión negativa, alguna cuestión de bajón, buscarle encontrar un camino de vuelta que nos permita a todos resignificar esto como para poder encontrar una salida. Bueno, esta ha sido la presentación en sociedad de todos ustedes, de quién soy yo, por qué el nombre de este querido programa que está pariendo y cuál es la temática que vamos a tratar a partir de los miércoles durante todo el año a las 22 horas por Radio Trend Topic, la radio número 1 transmedia. Dicho esto, estimados colegas, antes que nada, me olvidaba, primer día, de nuevo, me voy a tener que ir acostumbrando a presentar a todo el equipo que hace esta radio, por parte de Radio Trend Topic, en la dirección general Jessica Bernardú, la reina de los dragones, en tecnología de sonido Gonzalo Sorais, producción por parte de la radio, mi querido amigo y colega Aldo Fernández, operador, nuestro colega que estoy conociendo en este momento, Ezequiel Amarilla, que me va a acompañar durante todo este proceso de gestación de esta bestia negra en el aire, y quien les habla, su humilde servidor, Rodolfo Queral, conductor, productor y también malabarista sobreviviente de este bendito país. Dicho esto, estimado operador, por favor, vamos a placa y nos vemos en un minutito con el comienzo de la primera columna política del día.
¿Querés escuchar una radio multiplataforma que acompañe tu estilo de vida, te cuente otras noticias y además aprendas cosas nuevas cada día? Entonces estás compartiendo tus pasiones con Radio Trend Topic. Seguimos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como @Radio Trend Topic o miranos por Twitch. Volvemos nuevamente con todos ustedes. Después de este separador y música, hago la corrección de mi operador para ya no pelearnos el primer día, si no tengo que venir con manoplas, con guantes, y eso lo hacía en el programa anterior con mis queridos colegas psicólogos que me acompañaban. Así que el operador es Ezequiel Amarillo, no tiene ninguna correlación obviamente con gente del PRO o gente de otra articulación o equipo deportivo. Dicho esto, procedemos al primer segmento político de la jornada. El primer segmento político del día, hoy lo planteé como un tema general, yo diría no solamente político, sino como para hacer una lectura un poco más interesante para luego ir desgranándolo, digamos de lo general a lo particular, método científico, no me puedo escapar de ello. Y tiene el título sugerente de Los 120 días de Sodoma. Bajo este título, que hace referencia a una obra del Marqués de Sade, vamos a analizar los primeros 120 días del gobierno de Javier Milei al frente de su gestión en la Casa Rosada. La pregunta retórica que me gustaría comenzar para desgranar esta columna sería si los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Cuál es el poder de la perversión o la perversión del poder? Si los gobernantes, como proyección del estado ético del cuerpo social, pueden articular políticas que nos den una buena vida o una mala vida. En algún momento, allá lejos y hace tiempo, un personaje muy conocido, Josep de Maistre, planteó la definición clásica que todos conocemos de que cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Esta frase con la cual arranco ha sido modificada en algún punto del siglo XX, justamente por André Malraux, un escritor, un pensador francés muy conocido de derecha, que también ha sido un héroe, un maquis de la resistencia francesa ante la lucha contra el invasor nazi. Él modificó esta frase clásica de Josep de Maistre diciendo que no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Dicho esto, me parece un buen punto de partida como para analizar por qué ganó Javier Milei las elecciones pasadas en el balotaje de noviembre del año pasado. Me parece también como muy interesante poder analizar de alguna manera en este correlato que yo hago con los 120 días de Sodoma, el análisis del texto clásico del Marqués de Sade, un texto que fuera escrito allá por 1785, el Marqués de Sade se encontraba como preso político en la Bastilla, un texto, un escrito que se fue perdiendo y que de alguna manera él lo dio por perdido y reapareció de alguna forma y fue publicado, donde plantea como argumentación algún tema de las perversiones, algún tema de muy fuerte, yo diría de una búsqueda muy profunda del ser humano, de las oscuridades de la propia mente, de las oscuridades que tenemos en nuestra esencia animal. Este texto, en la argumentación que tiene, está planteado en los finales del gobierno de Luis XIV, de Luis XIV, el Rey Sol, una época muy oscura de Francia, endeudamiento, guerras que llevan a la quiebra al gobierno francés y donde ocurría una disgregación, pobreza en exceso,
algo que tiene un correlato claramente con lo que estamos viviendo hoy, y donde había muy poca gente que se beneficiaba de esta gran miseria y gran pobreza que tenía la sociedad en general. En esta época que plantea el argumento del Marqués de Sade, existen 4 personajes muy adinerados, libertinos, no libertarios, aunque tranquilamente podrían ser, una persona que es del clero, eclesiástico, un banquero, un aristócrata, que, bueno, se juntan con la idea de poder, de alguna forma, gastar sus dineros y sus vidas aburridas reuniéndose en un castillo, el famoso Château de Silin, en Suiza, donde iban a escribir con personas que los ayudaban una crónica de aberraciones sexuales y aberraciones oscuras, yo diría de perversiones altamente gravosas para la condición humana, como una forma tal vez de encontrarle un sentido a sus vidas, un sentido de sus vidas vacías, pero que tenían la fortuna para hacerlo. Este texto cuenta que a lo largo de 120 días y noches escriben un reglamento al respecto, durante el cual iban a ejercer 600 perversiones a distintas personas que iban a estar presas en este castillo, jóvenes, hombres y mujeres. En realidad hay 46 personas presas en este castillo, y con este reglamento iban a ser a razón de 150 torturas, días y noches, a cada una de estas personas. Torturas que van desde la cuestión, desde orgías, desmembramientos y cualquier otras aberraciones que puedan existir, hasta la propia muerte de las personas bajo torturas. Este texto me da pie justamente para empezar a analizar cuáles son las profundidades del alma, cuáles son las oscuridades que tenemos todos nosotros como seres humanos. En estas perversiones que se van contando a través del texto, nos remite también a la cuestión del título, Bestia Negra. La cuestión que yo he elegido como nombre provocativamente de este programa también tiene un correlato en si nosotros podemos aceptar nuestra propia animalidad. La pregunta, retomando los 120 días de Sodoma, de este texto, un tratado científico, si se quiere de alguna manera, un correlato muy minucioso analizado por el mundo psicológico sobre el sadomasoquismo, sobre la perversión, sobre el goce con sufrimiento que se ejerce hacia otras personas, nos pregunta también internamente de por qué votamos de alguna forma gente que nos perjudica. Yo creo que no es la primera vez que votamos gente que nos perjudica, pero la gran pregunta es qué ha despertado Milei, que ha podido triunfar en un correlato interesante de un balotaje donde ha ganado por el 56%. Dicho esto, el gobierno de Milei representa de alguna forma el fin del régimen surgido al calor de la crisis del 2001, donde ha implosionado en primer lugar el bipartidismo. Con la crisis del 2001 colapsa el bipartidismo del radicalismo y del peronismo como grandes partidos, y surgen al calor de esta crisis social, política y económica muy fuerte que tuvo el país, surgen 2 grandes coaliciones. Si se quiere, una coalición de centro-izquierda representada por un kirchnerismo y una coalición de centro-derecha que se fue formateando a lo largo de la primera década, si se quiere, del año 2000, con Mauricio Macri, con Cavallo, con López Murphy, que terminó transformándose de alguna manera en lo que fue el PRO y Juntos por el Cambio. El año pasado, con el surgimiento de Milei, estas 2 grandes coaliciones, por izquierda o centroizquierda o derecha o centroderecha, detonan e implosionan ante la aparición de este personaje. Un personaje que no tenía tradición política, que no tenía ateneos, unidades básicas, no tenía locales partidarios, que surge al calor de las fake news,
surge al calor de las redes sociales y de participar como columnista económico en programas políticos, programas económicos, incluso surge al calor de haber participado, si se quiere, también de la revista. Muy pocos o muchos tal vez no recuerden, ha participado incluso en alguna revista con algún carácter cómico de crítica a la política que fue patrocinada o financiada por el propio Nito Artaza. Así que este personaje que ha surgido al calor de los estudios de televisión, al calor de chistes o de alguna presentación provocativa de libros, y que hasta hace 2 años tenía una banca junto con la actual vicepresidente Villarruel, una banca en la Cámara de Diputados, justito estaba a la salida justamente del hemiciclo. Los dos juntitos, desde ahí en 2 años, se quedaron con todo el poder de la Argentina. Pisoteando y bastardeando coaliciones políticas, partidos centenarios o partidos como el peronismo que tienen más de 70 años de tradición. Entonces la pregunta retórica que yo quiero hacerle a todos ustedes es, bueno, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Me parece que en esta cuestión de un gobierno que empieza a ser cruel con jubilados, que empieza a ser cruel con la tercera edad, con la niñez, que empieza a desguazar un sistema de Estado que podría ser mejor o peor, lo podemos discutir, pero Estado al fin. ¿Por qué la gente votó lo que votó? ¿Cómo podemos entender entonces el sometimiento que podemos tener como sociedad? ¿Cómo podemos votar opciones, y no hablo claramente o únicamente de esta opción, sino de anteriores también, que nos han perjudicado claramente en lo económico, en lo social, pero también en la salud mental nuestra? Dicho sea de paso, podemos atribuirle plenamente el triunfo de Milei al gobierno estrepitoso en el fracaso que ha tenido Alberto Fernández. Yo diría más que presidente, prescindente. Una persona que ha claudicado su mandato durante 4 años, del cual no es el único responsable, no en esta trilogía que la coalición del Frente de Todos ha llevado a lo largo de 4 años, pandemia mediante, ¿no? Cuando digo esta trilogía del fracaso, me refiero a Alberto Fernández, Tomás Massa y la señora Fernández de Kirchner. Dicho esto, y en el correlato de este texto del Marqués de Sade, hablando de las perversiones y el sadomasoquismo, me gustaría también que podamos empezar a repensar cuál es esta situación hacia nuestro fuero íntimo, de por qué nosotros, o no todos, pero buena parte de la sociedad, goza con el sufrimiento hacia el otro, o por qué nosotros gozamos aceptando el sufrimiento en nuestro propio fuero íntimo. Será el momento de empezar a reconocer que tenemos alguna cuestión sádica, algunos de nosotros, y otros que tienen alguna cuestión de aceptación de una sumisión. Esto me retrotrae también, y me gustaría compartirlo con todos ustedes, un texto, yo sé que es viejo, que me van a decir que suena a Deportes en el Recuerdo, pero nos retrotraemos al siglo XVI, volvemos a la Francia de nuevo, un autor que me recordó en una cena muy linda que tuve hace unos días, una amiga mía, de un autor que se llama Etienne de Lavoisier, que allá por el siglo XVI escribió un libro, yo diría muy actual, que se llama El discurso de la servidumbre voluntaria. En este texto, yo diría un compendio muy interesante, analiza la oscuridad que tenemos todos nosotros como individuos, como para poder reconocer este lado oscuro, esta bestia negra que tenemos todos nosotros dentro, donde nos plantea que la tiranía no es exclusivamente del tirano ejerciendo hacia el ciudadano esta cuestión de dominio sobre la otra persona, sino que la
dominación o el sometimiento más cruel no es el que se ejerce con coerción o coacción, sino que es el que se acepta voluntariamente por la elección popular. Entonces, en esta situación es la que nos encontramos hoy en día. Una situación donde nosotros elegimos muchas veces el papel de sumiso, aceptamos voluntariamente el sometimiento de un gobierno que nos resta derechos, de un gobierno que nos caga de hambre, que nos deja sin trabajo, de un gobierno que aumentó la pobreza drásticamente en 3 meses como la aumentó el gobierno de Macri en 4 años. Sí, como lo estás escuchando. Y esto no exculpa los fracasos del pasado argentino reciente, ¿no? Recordemos que el fracasado gobierno de Mauricio Macri nos dejó allá por el 2019 4 años con una pobreza del 35%, lo cual es muy gravoso para nuestra sociedad, pero que el gobierno del presidente Alberto Fernández nos dejó con una pobreza de 41.7. Casi 3 millones de pobreza dejó el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner y de Sergio Tomás Massa. Dicho esto, la devaluación de casi un 118% efectuada los primeros días del gobierno de Milei nos lleva a aumentar todavía más la pobreza, rozando casi el 50%. La pregunta que yo me hago entonces ahora, y comparto con todos ustedes, es, bueno, ¿cómo podemos entender el sometimiento de los sujetos a este poder instituido en una sociedad? ¿Cómo es esta apropiación e identificación con los dictados, aun cuando estos son adversos a los intereses de la mayoría de todos nosotros como sujetos? Existiendo además otros posibles métodos desde lo colectivo para trabajar potencialmente cuestiones que sean mucho más beneficiosas y benévolas para todos juntos. Yo creo que acá habría que hacer una dicotomía de alguna forma de analizar el poder, la fenomenología de este poder, entendiendo que hay un poder para y un poder sobre. Y en esta correlación directa con el poder instituyente y el poder instituido. Y entender también el miedo como un dispositivo de poder. A mí me gustaría manifestar a todos ustedes que, bueno, estamos en una situación gravosa, que donde hay peligro, como estamos ahora, hay incertidumbre, también hay una salvación. No todo es tan oscuro. Nadie nos somete si no tenemos ganas. Podemos pasar de un sentimiento de resignación suicida con el no podemos hacer nada, no hay futuro. Es muy cómodo estar en esta zona de confort. Yo sé que no todos podemos pensar de otra manera, pero la resignación también puede ser el comienzo de un nuevo proceso de liberación y de autonomía. Me gustaría también, en esta alocución que hago con todos ustedes, de retrotraerme relacionándolo con la cultura, allá lejos y hace tiempo, por 1985, Depeche Mode, ya un ícono musical de la cultura popular de todo el mundo, publicaba uno de los singles, tal vez, que a mí más me agrada desde la cuestión lírica, que se llama Masters and Servants, donde hablan de esta fenomenología de la dominación y la sumisión. Y ellos planteaban, juguemos al juego de la dominación, juguemos a maestros y sirvientes. Es un juego que se juega entre las sábanas, decía, y es un juego que se juega en la vida. Ahora, solo en uno de estos dos lugares plantean ellos que íbamos a ganar. Así que decía usted, si prefiere ganar el juego de la dominación y la sumisión entre las sábanas, probablemente sea mucho más placentero y más fácil que ganarlo en esta sociedad en la cual muchos asumimos el rol de sumisos porque nos encanta y otros porque no tenemos ganas de salir de la zona del confort.
Así que, estimados oyentes, usted sabrá en qué lugar de la cama o de las sábanas se quiere poner usted, si quiere ser sumiso o dominante, o en el lugar que le corresponde en esta línea de tiempo que le toca vivir, y si tiene ganas usted de rebelarse ante esto. Me parece muy bien también contarles que en esta cuestión de doble sentido que tiene esta estructura del poder, como yo decía, la dicotomía del poder para y el poder sobre. El poder sobre nos está hablando de un poder de dominación, de sometimiento, la capacidad de estar por encima del otro, en una relación de poder donde una persona ejerce este dominio y el otro lo obedece porque cree en el justo mando de ese poder o de quien ejerce el poder. El otro significado que yo comparto y me gustaría a ustedes revelarles es el poder para. En este poder para tiene una cuestión de poder como potencia, de poder creativo, de poder regenerar las situaciones gravosas que nos acontecen y de salir de la impotencia en la cual estamos todos sumidos. El problema son las políticas del gobierno de Milei en estos 120 días de Sodoma, de esta Argentina que se ha transformado en Sodoma. Acá hay una cuestión, si se quiere, desde lo psicológico, yo diría, de una lucha social, pero también a la individualidad del Eros y el Tánatos. El Eros, como yo decía, el poder para, esta cuestión creativa, esta cuestión de poder salir hacia adelante, esta cuestión de entender la creatividad, la generación de proyectos, o caer en la cuestión tanática, en la cuestión del tánatos, de la muerte, de entender un poder que nos usa, nos cosifica, nos restringe, nos asfixia. Un poder que no tiene salida, un poder que no es dinámico, no es expansivo. Nosotros tenemos que aceptar, construir, tener potencia, crear algo desde lo que no existe, modificarlo, enriquecerlo, desarrollarlo, o aceptar pasivamente, como buenos sumisos que socialmente hasta ahora estaríamos haciendo, no todos, pero buena parte de la sociedad sí, esta cuestión de una dominación, esta cuestión también de una impotencia, ¿no? De dejarnos dominar por otra persona o por un cúmulo de personas. La pregunta que yo hago y que voy a hacer a lo largo de todo este programa es, bueno, ¿qué márgenes de maniobra tenemos para salir de esto? Dicho esto, señores y señoras, para no aburrirlos tanto, los voy a dejar nuevamente con una pregunta que pueden contestar justamente a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, al 11 26 42 20 42. Si tienen ganas de ser sumisos, si tienen ganas de ser dominantes. Y mientras vamos a un corte musical, acá el querido Ezequiel nos va a deleitar un poco. Yo me voy a tomar un cafecito y en la otra sala, yo que sí me considero un dominante, bueno, estaré flagelando a algunos participantes que están acá presos con algunos látigos, con algunos floggers, con algunas fustas, porque yo no elijo ser sumiso ni arrodillarme, y elijo tener esta capacidad de salir adelante. Así que mientras yo voy a castigar a algunos, vamos con una pausa, un lindo tema musical, y volvemos con el siguiente segmento político de la columna.
Radio Trend Topic es parte de la cultura digital. Cultura digital. ¿Qué tienen en común un meme, un mashup, un podcast y un juego en red? Tus pasiones son Trend Topic. Estimados oyentes, ya terminé mi cafecito rápido. He dejado algunas nalgas bien coloradas con unos azotes de algunos que bien se lo merecen. Cualquier cosa, si alguno se siente sumiso, sumisa, puede venir a la radio, ya sabe, los miércoles a la noche y serán azotados y bien flagelados. Dicho esto, continuamos con el segundo bloque de la jornada en este relato, como yo decía, de la bestia negra. La idea mía es que saquen esa bestia negra que tengan adentro y que se puedan revelar. El segundo segmento, continuando este relato de los 120 días de Sodoma del gobierno de Javier Milei, vamos a analizar alguna cuestión inherente ahora más a la parte práctica, a la economía, a la parte social, y vamos a hablar de motosierra, licuadora y plancha. Yo diría, bajo esta definición cruel y fácil, vamos a analizar las cuestiones que nos están aconteciendo a todos. Lo de la motosierra, licuadora y plancha claramente no es un aviso de alguna casa de electrodomésticos, no estoy vendiendo nada, ni creo que usted quiera comprar tampoco ninguno, pero bueno, yo diría los tres pilares en los que se basa, no diría tampoco un plan este gobierno, porque no tiene plan, pero bueno, es un pilar de tres pilares de medidas que no conforman un plan económico de cómo va a intentar el gobierno por lo menos sobrevivir este primer año. Esto me hace acordar también alguna temática de los 80, yo soy bastante fanático de la década de los 80, con el tema de Viernes 13, traducida acá en la Argentina como Martes 13, una película de terror, donde había un psicópata llamado Jason que andaba siempre con una máscara de cuero, el famoso Leatherface o la máscara de hockey, y andaba siempre con un hacha, con un machete y en alguna de las versiones ya con una motosierra. Tal vez me genera alguna cuestión inherente bastante similar a las políticas que está tomando el presidente y, bueno, algunos de los cofrades que lo asesoran en su gabinete. Sí podemos llamarlo gabinete, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que está renunciando, hay mucha gente que no ha asumido, así que, bueno, todavía no estaría conformado de todo el gabinete, sin contar la gente que están echando. Pero bueno, en esta motosierra que plantea el presidente, ha buscado encontrar alguna manera a través de despidos masivos en la administración pública, ya son 15.000, en un plan que de acá a un año serían 77.000 personas, lograr reducir las estructuras del Estado como para que, bueno, las cuentas puedan cerrar. Dicho esto, tiene un correlato también interesante, pero que no es nada nuevo, es un déjà vu de la década del 90. Hola, el nuevo menemismo, creíamos que estaba muerto, pero como un maldito déjà vu todo vuelve, tal vez nunca se fue, por eso es el regreso de la bestia. No es que yo vuelva a la radio, lo que está volviendo de nuevo es el neoliberalismo. La otra motosierra diría que está en la afectación de los derechos de todos nosotros. Sí, en los derechos de todos nosotros. Hay derechos que van siendo restringidos, hay derechos que cada vez vamos a tener en menor cuantía. Y en esta combinación, como yo decía, de licuadora y plancha, la licuadora la estamos sufriendo todos nosotros. La devaluación de diciembre del 118% ha aniquilado, ha destruido los salarios registrados, ha licuado también las jubilaciones y pensiones y por otro lado también todas las que son ayudas sociales. ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? Bueno, la plancha. Hasta ahora se ha logrado tener un superávit gemelo en enero y en febrero. Se cumplieron las metas con el fondo, que es lo que este gobierno quería lograr. Y
yo diría que no se cumplieron, se sobrecumplieron, que incluso el fondo le está diciendo que, bueno, puedan rever alguna cuestión de contención como para los sectores más carenciados, los sectores o las familias más vulnerables de esta sociedad. Dicho esto, el Estado logró con este plan de motosierra licuadora y plancha una sobrecumplimiento de metas de 2.2 billones en exceso. Sí, bueno, esta es la plata que vos no estás teniendo. Dentro de esta cuestión que se está planteando, existe también una cuestión, yo diría, bastante interesante y perversa en esta situación de amos y sumisos, donde básicamente se busca que no haya dinero en la calle. Se busca sacar todo el dinero que existe en la calle. Esto no implica que no haya emisión, porque de esta manera se logra que el precio del dólar se sostenga en una situación ficticia. Lamento informarles que no creo que el campo pueda liquidar los dólares a un dólar oficial de 800 y que en algún momento el gobierno tiene pisado el tema del dólar. El dólar tendría que ir a una banda de 1.200, 1.300. Lo que se está liberalizando son las tarifas. Como todos saben, hoy ha aumentado el gas un 400%, se liberalizan las tarifas de prepagas, de obras sociales, se liberaliza luz, agua, gas, todos los servicios, colegios privados, porque la idea es que para que la gente no vaya al dólar, bueno, la gente no tenga plata en el bolsillo. Si no tenemos plata en el bolsillo, no podemos comprar dólares baratos. Mientras tanto, el gobierno va a buscar hacer con estas medidas de ajuste, de restricción económica para que uno no tenga plata en el bolsillo y no pueda gastar, enfriar la economía para que ficticiamente baje la inflación, lo cual está bajando. Sí, la inflación, si no hay crecimiento económico, baja. Ya lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Estaba todo cerrado y la inflación de arrastre que tuvo el gobierno de Macri, que era del 57%, con la pandemia, cuando estaba todo cerrado, bajó al 25%. Y no bajó al 25% porque Alberto Fernández y Martín Guzmán eran unos genios, sino porque la economía no andaba. Enfriando la economía, el gobierno de Milei y de Toto Caputo piensan bajar forzosamente la inflación, restringir monetariamente salarios, jubilaciones y pensiones para que seamos más pobres, no podamos comprar, y de alguna manera no nos quede ni un pesito para que no podamos ir al dólar. Mientras tanto, buscan ganar tiempo, hacer la plancha un par de meses para lograr tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita traer 15.000 millones de dólares. Estos 15.000 millones de dólares todavía no están, está muy verde todo esto. Yo creo que le va a costar también conseguir los 5.000 millones que tiene por ahí de un acuerdo pendiente con Alberto Fernández, que le corresponderían a la Argentina. Y es un plan que no es un plan. Son medidas aleatorias, son medidas sueltas, son medidas de un gran ajuste que se cumplieron a costa del sufrimiento de todos nosotros, pero que no tienen un correlato de un plan que pueda ser sostenible en el tiempo. Mientras tanto, ustedes y yo nos preguntamos dónde está la oposición. Cualquier aviso que tengan todos ustedes, un aviso a la solidaridad desde este medio online. Si alguien encuentra algún miembro de la oposición, vivo o muerto, por favor avise a los medios de la radio, y si ustedes encuentran a alguien de la oposición que esté haciendo algo, me pueden escribir a las redes de la radio también y lo comentan. Dicho sea esto, en la suerte de estas medidas díscolas, dispersas, intenta el gobierno sobrevivir su primer año. Ajuste, represión, cagar de hambre a los jubilados, aumentar la pobreza, secarnos los bolsillos para que no podamos tener dólares y no podamos enfrentarnos a la devaluación del peso, sería el plan. Así que yo les dejo como este criterio abierto como para pasar a la tercera y última columna del día y continuar
en esta cuestión del análisis más puntual del tema, como para que ustedes puedan tener alguna idea de por dónde va a ir esta realidad y qué pueden empezar a hacer. Después no puedan decir que yo no se los estoy avisando de acá. Así que, querido Ezequiel, si me tirás una plaquita, vamos a un microcorte y vamos con el último segmento del día, que es matar al abuelito. When my heart was so broken in frozen times, I don't feel my paradise. I can't control my symphony smooth. I start to lose my mind. I wanna make it clear. I wanna fix it here. Music is my therapy, in the rosy crimes. Maybe you're my therapy, babe. Read your eyes, I'll be waiting for you. I'm ready all day, all night. I am ready all day, all night. Radio Trend Topic es parte de la cultura digital. Cultura digital. ¿Qué tienen en común un meme, un mashup, un podcast y un juego en red? Tus pasiones son Trend Topic. Bueno, estimados oyentes, nuevamente en Radio Trend Topic, para comunicarse con la Bestia Negra pueden hacerlo a través del WhatsApp 11 26 42 20 42. Bestia Negra te escucha. Y espero que sean muchos que se vayan sumando a la manada de esta bestia en las noches de los miércoles. Para cerrar en el día de hoy, la columna es matar al abuelito. Sí, como lo escuchaste, y tiene un correlato con el desaguisado que están haciendo con las fórmulas jubilatorias, este manoseo y abuso en esta cuestión de dominación y sumisión. Nada mejor que cagar y someter a los viejos, ¿no? Creo que también es un maldito déjà vu que hemos venido atravesando desde la recuperación democrática. Mira, yo no te voy a decir que este gobierno está bastardeando y jodiendo a todos los jubilados y pensionados. Incluso ahora le están pagando en 2 cuotas. Y no es que le estén pagando en 2 cuotas porque el sistema contable del ANSES no esté andando, porque justo tiraron un aumento que no va a cubrir la inflación del 75% del primer trimestre, sino que tenían que cumplir con el fondo. Claramente hay que cumplir con las metas del fondo de este mes, así que bueno, se joden los viejos. Total, le podemos pagar en 2 cuotas. Claro, son pocos. Es preferible que estén muertos porque van a gastar menos, ¿no? Y de paso salen poco a la calle, así que ¿por qué no joderlos si no tienen mucha fuerza para hacerlo, ¿no? Culturalmente me retrotrae también a esto de cagar a los viejos. Yo sé que está mal decir viejos porque es viejismo, pero en esta pacatería también que tiene el falso progresismo, ¿no? Ha abusado de todos los viejos el progresismo, pero no les podemos decir viejos, pero sí cagarlos, ¿no? Es muy como una entelequia, una dicotomía, ¿no? Allá por 1991, Ilia Kuriakian de Valderramas había sacado un tema que se llama Jubilados Violentos, en el disco Fabrico Cuero, y antes de empezar el tema tenía
un pequeño diálogo, un speech que era de una entrevista donde decía que a los jubilados cobraban 780.000 australes, que el gobierno le había sacado 200.000 australes, pero que recién en el mes de abril le iban a dar 1.200.000 australes. O sea, podrán ver que ya la cultura popular demostraba en el 91 cómo se estaba licuando a los jubilados y a los pensionados y cómo lo han hecho todos los gobiernos. El querido gobierno del presidente Alberto Fernández, que claudicó, también por un decreto de necesidad y urgencia que no pasó por la Comisión de Acuerdos, cambió la fórmula para darle bonos a los que tenían la mínima, para que pudieran empatarle a la inflación, pero que el resto de los jubilados perdieran contra la inflación. Es decir, si todos los jubilados son iguales ante la ley por la Constitución Nacional, porque algunos cobran bono y otras no. Yo entiendo, los de la mínima son pobres indigentes, pero el que cobraba 200.000 o 300.000 pesos, según el gobierno del títere, de Alberto Fernández, eran ricos, eran personas con un amplio poder de riqueza y de acumulación. Dicho esto, en la actualidad existe en el Congreso, en la Comisión Previsional, 16 proyectos de ley de fórmulas jubilatorias previsionales para mejorarle la jubilación. Lo que ustedes escuchan, hay proyectos de la izquierda, hay proyectos del peronismo, hay proyectos del radicalismo. Ahora, lo que me gustaría informarles a todos ustedes es que todos estos proyectos, algunos son mejores que los que plantea el gobierno, pero todos estos proyectos cagan literalmente a los jubilados, expolian a los jubilados y a los pensionados. Es decir, que acá no es un tema del gobierno de Milei, sino que es un tema de comodidad, de zona de confort, de toda la clase política, desde el 83 para acá, terminar matando a los viejos. Por eso el tema de matar al abuelito. Tema sugerente también, nombre de una gran película argentina, pero a mí me gustaría en esta noche de ustedes no hablar de números, de cuánto se les saca a los viejos, total, los están cagando. Yo también voy a ser un viejo. No, ¿saben qué? Yo no voy a ser viejo, como dijo un querido amigo mío. No pienso ser un viejo, yo soy alguien inmortal. Lamento por todos ustedes que sí se van a morir o van a envejecer. No es mi caso, porque la bestia negra nunca envejece, soy inmortal. Pero más allá de este chiste de palabras o de cosas como para aflojar un poco esta noche, me gustaría hacer un correlato con una obra muy poderosa que escribió allá por 1969 Adolfo Bioy Casares, titulada Diario de la Guerra del Cerdo. Su cuarta novela la escribió allá por, más o menos tenía 55 años, si mal no recuerdo, una época también que tiene un correlato distinto con este. La época del año 69 nos trae el correlato del Onganiato, del golpe de Onganía contra Ilia en el 66. Y él hace un correlato muy interesante, pero tan actual, donde plantea una guerra entre jóvenes y viejos. El texto se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, ciudad en la que yo vivo, en el barrio de Palermo, mi querido barrio de Bohemia, barrio donde se desarrolla una lucha sin sentido entre jóvenes y viejos, donde hay un personaje que se llama Isidoro Vidal, que vive con su hijo Isidorito en una pensión, en una casa chorizo en Palermo. Y en esta situación de vida cotidiana se van sucediendo algunas cuestiones donde los jóvenes salen a cazar y matar viejos. Uno de los primeros personajes que muere es Don Manuel, que era el diarero de la cuadra, amigo de él, y donde los personajes jóvenes van matando y persiguiendo a los viejos. Donde los personajes viejos, como Isidoro Vidal, que es un jubilado, que recién entra, podríamos decir, en la primera etapa de la vejez o de una adultez mayor, como se dice hoy en día, él no se reconoce tampoco como viejo.
ante esta situación social. Lo que plantea este texto a lo largo de todas sus páginas en esta cuestión de odio de los jóvenes con el viejo, de mancillarlos, de matarlos, de perseguirlos, es algo muy actual que nos atraviesa a todos, pero que en esta cuestión mental, tal vez por las cuestiones de la vida que nos obnubilan, del peso de esta vida que nos tira para abajo, tal vez de una complicidad silenciosa de no querer ver y ponernos una venda en los ojos, nos atraviesa también. Bioy Casares plantea acá que el odio que tienen los jóvenes para con los viejos tiene una situación de no querer ser viejo, tiene una situación de matar al viejo. El matar al viejo evita que yo caiga en eso. Estoy matando a quien yo voy a ser en el futuro. Es el propio suicidio de lo que vamos a hacer. Y en este maltrato hacia los viejos, hacia la gente adulta o mayor, no solo la tienen los gobiernos, la está teniendo Milei hoy en día, pero la tuvo el gobierno de Alberto Fernández, la tuvo el gobierno de Alberto Fernández con una emergencia previsional, pero la tuvo el gobierno de Alfonsín y la tuvo también el gobierno del Menemato con el congelamiento de los sueldos y haberes previsionales y jubilatorios, y de las pensiones también. Lo que yo planteo hoy en esta situación de dominados, de subordinados, de subyugados, es por qué todos nosotros buscamos la cuestión fácil de cagar y matar a los viejos. Vos sos hoy joven, probablemente esto no te preocupe, tengas 20, 30, 40 años, y hay que ajustar a los viejos y que se jodan porque a mí no me representan. Dentro de un par de años vas a pintar canas, vas a andar lento, tal vez andes con bastón, tal vez no tengas nadie que te ayude ni familia, y vos seas el viejo del mañana. El viejo que hoy estás matando es la proyección de tu futuro. Mañana vos, ya te lo digo hoy, yo no me voy a jubilar y vos que sos más joven tampoco te vas a jubilar, porque no va a haber fondos jubilatorios. Lo están vaciando desde hace 40 años. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene plata para pagarlo, para pagar nuevas jubilaciones o dar aumentos, ninguno de los gobiernos por derecha, ninguno de los gobiernos por izquierda, nacionales y populares, lo han querido tocar. Porque lo prefieren tener como garantía para prestar, para pagar deudas, para tener como garantías para hacer proyectos productivos o obras públicas, pero que es guita de los viejos. Claro, pero a los viejos se los va a seguir cagando. Para terminar con todos ustedes, me gustaría agradecerles el haber acompañado en esta primera odisea de esta bestia negra, que ha venido todas las noches de los miércoles para sacarte de la zona de confort, para que se te revuelvan las tripas, para que trates de ser un poco mejor de lo que sos, para que dejes de ser un dominado que te gusta que te azoten el culo, tus jefes, los gobiernos, tu familia también, ¿no? Y que busques articular de alguna forma la rotura de estas cadenas. Rompe las cadenas de lo que te está jodiendo, rompe las cadenas de lo que te está cagando, salí de la zona de la mediocridad y soltá esta bestia que vos tenés dentro. Yo voy a ayudarte todos los miércoles para que puedas ser un poco más rebelde. Así que, estimados oyentes, les agradezco por haber estado conmigo. Gracias a toda la gente que hoy me ha acompañado. Muchas gracias a Ezequiel Amarillo por haberme acompañado en la operación. Aldito Fernández desde la producción, a toda la gente de hoy y a Jessica Bernardú en la dirección general. Muchas gracias, queridos amigos. Bestias noches para todos y nos vemos el próximo miércoles a las 22, solo si Dios quiere. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bestia Negra, el lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras.
Conduce Rodolfo Queral. Todos los miércoles a las 22 horas por Radio Tren Topic, la radio transmedia número 1.